Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre los canales en el trading. Comencemos. Un canal viene formado por dos líneas paralelas, que en su interior, contienen precios. Aquí, ejemplos de un canal alcista, uno bajista y uno lateral. Para construir una línea de canal, en una tendencia alcista, primero debemos trazar la línea de tendencia uniendo los mínimos del canal. Luego trazamos una línea paralela a la línea de tendencia, a través de los sucesivos máximos. Escogeremos aquellos máximos que sean más representativos de dicha tendencia. Esto daría lugar a la figura que mostramos anteriormente, donde tendremos configuradas nuestras dos líneas, la línea de tendencia y la línea de canal. Para construir una línea de canal, en una tendencia bajista, primero debemos trazar la línea de tendencia uniendo los máximos del canal. Luego trazamos una línea paralela a la línea de tendencia, a través de los sucesivos mínimos. Escogeremos aquellos mínimos que sean más representativos de dicha tendencia. Esto daría lugar a la figura que mostramos anteriormente, donde tendremos configuradas nuestras dos líneas, la línea de tendencia y la línea de canal. Una estrategia que se puede realizar con los canales, es comprar en la base inferior del mismo y vender en la parte superior. En el caso de que uno esté realizando una venta en corto, aplicaría el concepto inverso, vendiendo en la parte superior y comprando en la base inferior del canal. También puede suceder que la tendencia se rompe, y en ese caso podremos calcular el objetivo probable del precio, midiendo en el caso de una tendencia al alza, la línea vertical que une la línea de tendencia con el último máximo, y proyectando esa línea vertical hacia abajo, partiendo del punto de ruptura. Sucedería algo similar en una tendencia a la baja, solo que para ese caso hay que invertir los movimientos indicados para la tendencia al alza. En este caso podemos observar una sucesión de varios canales. Tenemos un canal alcista, que luego de la ruptura, se transforma en un canal bajista, para luego de un momento de transición, a través de un pequeño canal lateral, invierte su tendencia, para volver a generar un canal alcista. Una opción a considerar es el establecimiento de stop loss y take profit. El stop loss establece el momento en el que quisiéramos cerrar la operación, para proteger la misma, de pérdidas indeseadas, y el take profit establece ese punto en el que nos quisiéramos salir de la operación, por haberse cumplido el objetivo. Puede suceder que vayamos a comprar en la base del canal, y luego el precio se dé vuelta y se nos vaya en nuestra contra, para lo cual es recomendable definir una estrategia de salida con stop, el cual lo podríamos colocar algo más debajo de la línea base del canal. También es recomendable definir un punto de salida a través del take profit, en la zona cercana a la línea superior del canal. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros.